Imagínate tener una tablet todoterreno que resista el agua, el polvo, el lodo, que puedas tomar fotos bajo el agua, pero que también resista algún golpe inesperado. Porque mira, ¿qué me pasó? Voy a mostrarte cuando... Sí, quebré la pantalla, gente. Quebré la pantalla porque cayó directamente en pantalla. Por eso te digo, no la agarres como martillo. Porque en los laterales sí es resistente porque tiene resistencia o certificaciones IP68, IP69K grado militar. Pero solo en los laterales. En cambio, en pantalla no. Así que es vidrio. Tampoco la abuses. Esta es la Cubo Tab King Kong Mini. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármela y a ti siempre por llegar en este canal. ¿La testeamos? Sí, la testeamos, gente. Así que ya lo sabes, la puedes mojar, la puedes tirar, pero solo que caigan los laterales, pero menos en pantalla porque es de vidrio y es frágil, obviamente. Mira el diseño, se ve muy bonita, elegante, con la parte trasera ahí transparente por parte de Cubo. Simula como que fuera pues un cassette de aquellos del año 95. Se ve muy bonito, gente, ese apartado. Luego tenemos aquí doble altavoz, que por cierto suena bastante fuerte. Tenemos a entrada también aquí USB tipo C, no incluye jack de audífonos. También tenemos por aquí su entrada que es SIM. Esta es híbrida, puedes meterle una SIM o micro SD a la vez, eso está perfecto. Luego te cuento que el peso, como es pequeña, no es tan grande, es de 642 gramos, más o menos 1.42 libras. En caso se te va la energía eléctrica, puedes utilizar esta luz LED que está potente. Mira cómo es que funciona. Es que con 10.200 miliamperios, pues vas a tener muchas horas de autonomía con esta linterna. Tiene un micrófono en la parte de abajo, la botonera subir bajar volumen, el power, el altavoz que está en la parte de arriba, y aquí justamente es de plástico también. Si cae una roca definitivamente se puede quebrar, así como me pasó con la pantalla, pero menos en los laterales, gente. Mira, la construcción de un dispositivo normal al tamaño de esta tablet pues está bien. En la caja viene manuales de información y este accesorio justamente puedes inclinar la tablet para ver películas, y es que su pantalla, como es bastante grande, es de 8.68 pulgadas, así puedes aprovechar perfectamente para ver películas, y así justamente la puedes poner de adorno porque en realidad está muy bonita. La puedes colocar así, y luego este destornillador que te va a servir para quitar estas bases, porque con estas bases vas a utilizar también esto, que es como un sujetador para que la puedas llevar en el hombro. Luego tenemos cable USB tipo C, también esto que son unos tornillos adicionales en caso los pierdes si tienes las manos aguadas, y la herramienta para sacar la bandeja SIM, su cargador que es de 33 watts y como dije 10.200 miliamperios. Puedes utilizarla para cargar otros dispositivos, es decir, imagínate que tienes un teléfono, algún audífono, pues puedes cargarlo de manera práctica a 18 watts. Ahora conozcamos su pantalla. Tenemos tecnología IPS LCD de 8.68 pulgadas, biseles un poco grandes. Si hubiera tenido vidrio justamente ahí, porque esta es una mica plástica, probablemente hubiera resistido ese golpe. Sí, gente, probablemente, ya que no tampoco abuses para utilizarla con martillo. Como viste, sí quebré la pantalla. Un brillo bastante bueno, no tan alto, pero se defiende bastante. Tenemos también aquí en YouTube que llega hasta en 1080, que sería Full HD. Mientras que en la pantalla su resolución es HD+, que puede ver contenido en Amazon Prime, Netflix, videos en YouTube, por supuesto mis videos. Está bien, gente. Luego tenemos su software aquí ejecutándose, y algo que me gusta es que tenemos, aunque mira, no tenemos sensor de huella digital, pero sí nos ofrece un desbloqueo facial que funciona rápidamente, lo estás logrando ver, ¿sí? Y también un desbloqueo mediante alfanumérico, es decir, un número de 1 al 8 o el 1 al 6. Tenemos Android 15 a bordo, bastante actualizada. Tenemos un Tiger T615 o 700, bueno, son como 250, pero esto te va a dar una función profesional en cuanto al Free Fire.
Blue Strike y también en el PUBG Mobile. No te aconsejo que si te la vas a comprar para el Call of Duty Mobile no te va a funcionar de manera excelente. Tal vez sí, pero bajando los gráficos. Mira cómo es que nos funciona en el PUBG Mobile, nada mal, gente. Pero yo honestamente te aconsejaría, si quieres jugar Call of Duty Mobile, busca otra. Pero esta es un todoterreno, bastante bonita para ver series, películas, juegos no tan pesados, porque se considera con este Tiger Unisoc 615, se considera un gama baja en todo su esplendor. Tenemos también aquí caja de herramienta, si es que en caso hay mucho ruido en tu localidad, los vecinos hacen bulla. También tenemos la pequeña mini linterna, esta es una mini linterna, gente. También tenemos nivel de brújula, también tenemos aquí, pues, ¿qué es esto? Medidor de distancia, también medidor de altura. Y tenemos una lupa aquí para ver como modo espejo. Tenemos la lupa en la parte trasera, nada mal. Y luego también tenemos alarma, en caso sucede un terremoto, pues puedes llamar a auxilio. También tenemos la plomada para los albañiles, arquitectos, el transportador también para los albañiles, eso está bien. Y la brújula en caso la uses para ir a la montaña, ir a acampar, pero como tiene las luces LED no te preocupes. Luego también tenemos aquí en preferencias, algo impresionante es que también tiene Bluetooth para conectar tu teclado, algún mouse, transmitir esta pantalla mediante una Smart TV. Esto funciona de manera excelente. Luego también tenemos impresión, Chromebook, QuickShare y Android Auto. Impresión es cuando instales alguna impresora o trabajes con Microsoft Word o también Excel. Ya vimos que tenía doble aplicación ejecutándose. Esto es doble aplicación para tener Facebook, Instagram. Y también tenemos aquí un acceso directo para ejecutar la cámara bajo el agua, no más de 1.5 metros de profundidad. Ya viste que podemos tomar videos o fotos. ¿Por qué se acciona eso? Porque cuando está en el agua, pues en cualquier parte de la pantalla se toca accidentalmente. Entonces, accionando esos botones, pues ya no tienes ningún tipo de problema. Vamos con una prueba de sonido. El sonido sí que está bastante fuerte, doble altavoz, llega a más de 100 decibelios en cuanto el sonido, muy fuerte, gente. Luego también tenemos aquí el soporte de doble usuario, uno para la casa, otro para el trabajo. Tenemos expansión de memoria, esta viene de 6 de RAM física y virtual hasta 6, es decir, llega hasta 12. Y también tenemos 128 almacenamiento interno. Como vimos, podemos también hacer llamadas porque trae para SIM. Tenemos el soporte de ejecutar doble aplicación al mismo tiempo cuando trabajes en PowerPoint, Excel. Puedes disfrutar viendo alguna película en el otro lado o escuchando música. Eso está funcional. Perfecto. Ahora conozcamos sus cámaras. Tenemos solamente dos. En la parte trasera su principal es de 48 megapíxeles con autoenfoque automático PDAF con flash LED ahí, chiquito. Y luego también tenemos cámara selfie de tan solo 16 megapíxeles para las videollamadas. Tenemos también aquí pues modo, eso me gusta porque tenemos modo como panorámico. Tenemos también aquí como modo vertical. Esto es fondo borroso, modo bokeh. No sé por qué está mal la traducción. Luego también tenemos modo manual para poder modificar intervalo ISO, balance en blancos, poder modificar cómo queremos el tamaño de las fotos y también poder ponerle un nivel, ponerle también lo que sea. Luego también eso sí nos soporta el HDR modo automático, una paleta de colores, también funciona en cuanto a cámara selfie. Vamos a ver ahora, sí, también tiene HDR automático, nada mal, gente, sí funciona perfecto. Y en grabación de video el soporte llega hasta en Full HD a 1080, mientras que a 30 frames por segundo va en los dos lados, es decir, la selfie de igual forma graba en Full HD a 1080, a 30 frames por segundo. Qué bien, he activado ahí para que después surfan los detalles. Aquí también tenemos, por ejemplo, estabilizador de video, pero no le vi que haya sido de manera excelente. Luego aquí tenemos en más como timelapse, cámara lenta, imagen, audio y QR. Bueno, los resultados han sido estos. La cámara principal de 48 megapíxeles tiene autoenfoque automático PDAF. Esto funciona que sí nos va a hacer unas buenas fotos. Mira, buenos colores,
Tenemos aquí un cielo totalmente azul. Y aquí tenemos foto normal, pero noté algo, cuando hacemos modo retrato, wow, me gusta mucho y es que baja totalmente la claridad y se muestra que se hace un buen trabajo. Creo que en modo normal como que está un poco elevado, ¿sí? Yo creo que me gusta más modo retrato, no sé. Pero dímelo tú, recuerda que es un gama baja, pero hace su mejor esfuerzo. Luego aquí también tenemos su cámara selfie, que está bien, gente. Me gusta mucho cómo hace el modo retrato, también modo normal. Me encanta para las videollamadas. Vamos con una prueba de video ahora. Y esta es una prueba de grabación, esta Cubo Tab King Kong Mini. Vamos a probar aquí el autoenfoque. Oh, no hay autoenfoque. Sí, la resolución es a 1080 a 30 frames por segundo. Voy a caminar un poquito. Se muestra aquí en pantalla como un poco oscura la pantalla, o oscuro el video, pero aquí sí hay autoenfoque, ya lo hizo. Pero en objetos pequeños no logra hacer un autoenfoque. Bueno, esto es lo que hace. Y esta es una grabación de igual forma con su cámara selfie en esta Cubo Tab King Kong Mini. ¿Qué tal? Resolución a 1080 a 30 frames por segundo. Creo que está bien. Más bien diría que está empleada como para aquellos que quieran ver alguna novela, alguna película, o que la dejen caer así de rápido, así como yo, que tenga las manos aguadas, pues va a resistir bastante, ya que resiste pues IP68, IP69K. La pantalla está muy bonita, procesador así pues normalito, no es una tab por supuesto de gama alta ni tampoco gama media, la considero gama baja, así que si la quieres adquirir ya está disponible con los amigos de Phones, y si eres de otro país pues pídela a tu tienda de confianza. Aquí se ve muy bonito este lugar, aquí ya me logró autoenfocar muy bien mi rostro y color bastante bonito, así que chao chao, suscríbete.